El teléfono en la casa de mi abuelo siempre me consideré una persona racional. No creo en fantasmas, espíritus ni nada parecido. Siempre pensé que todo tiene una explicación lógica. Pero hay algo que me pasó cuando era niño que, hasta el día de hoy, no puedo entender. Y lo peor es que no soy el único que lo vivió. Y la casa del abuelo desde que tenía memoria, pasaba los veranos en la casa de mi abuelo, una construcción vieja y enorme en las afueras del pueblo. Estaba alejada de la civilización, rodeada por un extenso terreno de árboles y campo abierto. Era un lugar tranquilo, aunque a veces demasiado. La casa tenía 2 pisos y una distribución extraña. Algunas habitaciones eran enormes y otras eran tan pequeñas que parecían haber sido agregadas después. Mi abuelo decía que la casa había sido construida en distintas etapas, lo que explicaba el diseño irregular. Pero lo que más me inquietaba eran los pasillos largos, con pisos de madera que crujían incluso cuando nadie caminaba por ellos. Mi abuelo vivía solo. Siempre fue un hombre reservado y serio, aunque conmigo era cariñoso. Le gustaba contar historias de su juventud, de cuando trabajaba en la ciudad, pero había ciertos temas de los que nunca hablaba. Una de esas cosas era el teléfono. En la sala de la casa había un teléfono viejo, de esos de disco, color negro, que mi abuelo nunca usaba. Decía que no tenía línea desde hacía años, que la empresa de teléfonos lo había desconectado porque nunca lo usaba. Sin embargo, él nunca lo quitó de su sitio. Ahí estaba, sobre una mesa de madera, acumulando polvo. No le di demasiada importancia hasta que lo escuché sonar. 2. La primera llamada fue en mi primer verano solo con el abuelo. Tenía 12 años y me quedaba un mes entero con él mientras mis padres trabajaban en la ciudad. Al principio, todo fue normal, días largos de juegos en el campo, ayudándolo con el jardín y noches de historias junto a la chimenea. Pero una noche, algo me despertó. Un sonido fuerte y agudo, resonando en la oscuridad. Tardé unos segundos en darme cuenta de qué era. El teléfono estaba sonando. Miré el reloj. Eran las 2:37 de la mañana. Mi piel se erizó. Me quedé en la cama, escuchando cómo el timbre del teléfono seguía sonando, pausado, insistente. Lo lógico era que alguien llamara, pero ese teléfono no tenía línea. Entonces escuché los pasos de mi abuelo. Salió de su habitación y cruzó el pasillo. Yo esperé a escuchar cómo atendía el teléfono, pero el sonido simplemente se detuvo. Poco después, escuché su puerta cerrarse de nuevo. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, no pude evitar preguntarle: «Abuelo, ¿quién llamaba anoche?». Su expresión cambió. Me miró fijamente y luego apartó la vista. A veces ese teléfono suena. Pero nunca hay que contestarlo. Y eso fue todo lo que dijo. No pregunté más. 3. La segunda llamada el verano pasó sin más incidentes. Intenté convencerme de que lo había imaginado, que quizá fue un ruido del viento o alguna interferencia extraña. Pero cuando volví el verano siguiente, lo escuché de nuevo. Era una noche cálida. Mi abuelo había ido al pueblo a comprar provisiones y yo estaba solo en la casa. Me quedé en la sala, leyendo un libro, cuando el sonido me paralizó. El timbre del teléfono. Una vez. 2 veces. 3 veces. Me levanté lentamente, con el corazón latiéndome en el pecho. Me acerqué a la mesa donde estaba el teléfono y lo miré fijamente. 4 veces. 5 veces. Tomé aire y levanté el auricular. El sonido del timbre se cortó de inmediato. Al principio, solo escuché silencio. Pero luego, una respiración. Lenta. Pesada. No era ruido de interferencia. Era alguien. Se me secó la boca. «Hola», dije con voz temblorosa. El silencio se alargó. Y entonces, una voz habló. Pero no era una voz cualquiera. Era mi voz. «Hola», susurró, con una entonación distorsionada, como si alguien estuviera repitiéndome desde un lugar lejano. Solté el auricular y retrocedí, con el estómago revuelto. No podía respirar.
Salí corriendo de la sala y me encerré en mi habitación, con el corazón martillándome en el pecho. Cuando mi abuelo regresó, me encontró pálido, temblando. Le conté todo y él se quedó en silencio un largo rato antes de hablar. Por eso no hay que contestarlo. No quiso decirme más. 4. El origen. Después de ese verano, nunca volví a la casa de mi abuelo. Con el tiempo, él envejeció y tuvo que mudarse a la ciudad con nosotros. La casa quedó abandonada y, años después, la vendieron. Nunca volví a escuchar ese teléfono. Pero una vez, ya de adulto, mi abuelo me contó la verdad. Esa casa era de mi abuelo antes que mía, me dijo, con la mirada perdida. Y él siempre decía lo mismo. Que el teléfono sonaba por las noches. Que nunca había que contestarlo. Le pregunté si alguna vez lo había hecho. Mi abuelo apretó los labios. Sí. Esperé en silencio. Era la voz de mi madre. Pero ella ya había muerto hacía años. Nunca supe qué más escuchó en esa llamada. Nunca quiso contármelo. Y aunque pasaron muchos años, hay noches en las que me despierto sin razón aparente. Y creo que lo escucho. Ese timbre lejano, sonando en algún lugar de mi memoria. Y me pregunto qué habría pasado si hubiera dicho algo más.